Hola, soy Miguel Ángel Páez Buitrago, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de la Amazonia, del curso Anatomía 2, grupo 2. Hoy hablaremos sobre lo que vendrían siendo el sistema circulatorio, su función, sus componentes y toda su parte anatómica. Bueno, ahora hablaremos sobre el sistema cardiovascular, o también conocido como el sistema circulatorio. Pues es un conjunto de órganos y vasos encargados de distribuir la sangre hacia todo el cuerpo, así como vendrían siendo también nutrientes, oxígeno y las hormonas pues, que la requiere este cuerpo. Así como pues también, aparte de distribuir, también recoge algunos desechos, que eso es para hacer con su eliminación. Ya en la conformación del sistema cardiovascular tenemos el corazón. El corazón puede ser el órgano central del sistema, que su función principal pues el bombeo de sangre a todo el cuerpo del animal, lo que permite pues como ya lo dije, el transporte de oxígeno y de nutrientes de los tejidos. Y pues ya está conformado por 4 cavidades, que ahora vamos a hablar de ellos, como vendrían siendo los 2 aurículas y los 2 ventrículos. 2 aurículas, que una derecha y otra izquierda, 2 ventrículos, uno derecho y otro izquierdo. En el sistema circulatorio también tenemos los vasos sanguíneos, se incluye lo que vendrían siendo arterias, venas y capilares. Bueno, hablando un poquito más a fondo, las arterias pues, son las encargadas de transportar oxígeno desde el corazón hacia los tejidos, mientras que las venas llevan la sangre desoxigenada de vuelta al corazón. Por otro lado también tenemos pues, los capilares. Los capilares pues, ya son como unos tubos microscópicos que son los tejidos, que prácticamente este es el que facilita todo el intercambio de nutrientes, también el que facilita el funcionamiento de los desechos y que todo corresponda dentro de la sangre y de los tejidos. Listo, bueno, comenzando con la explicación, vamos con las capas del corazón. Las capas del corazón son 3, está la pericardio, el endocardio y el miocardio. Como podemos observar, el pericardio es la capa más externa, que esa es fibrocerosa, también está formada por tejido conectivo epitelial y es la que divide en la zona parietal y la visceral. Por otro lado tenemos el miocardio, que esta pues es la capa interna. Esta pues es una capa de tejido muscular compuesta pues por músculo cardíaco estriado y esta es la responsable de la contracción. Y por otro lado pues ya tenemos el endocardio, que es la capa más interna. Este está compuesta por tejido endotelial, que es el que recubre las cavidades del corazón, y pues está formado, como ya lo dije, por tejido epitelial. Bueno, ahora hablaremos de las cavidades. El corazón tiene 4 cavidades, que son 2 ventrículos y 2 aurículas. Como podemos observar, aquí tenemos la aurícula derecha y por el otro lado tenemos la aurícula izquierda. Aquí, como podemos ver, aquí están los ventrículos, que vendría siendo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Ya para un poquito más sobre la explicación de la aurícula derecha, esta pues es la encargada de recibir la sangre oxigenada desde las venas cavas. Dentro de esta cavidad pues se encuentra el atrio derecho, como ya venía haciendo porque es del lado derecho. Por otro lado tenemos la aurícula izquierda, que prácticamente esta es la encarga de recibir la sangre oxigenada desde las venas pulmonares. Dentro pues, de esa cavidad, como ya lo vengo mencionando, se encuentra el atrio izquierdo. Por otro lado pues ya tenemos los ventrículos, que estas son las cavidades más grandes, que en el ventrículo derecho tiene como función pues bombear sangre de oxigenada a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Y por otro lado pues tenemos el ventrículo izquierdo, que este tiene como función bombear la sangre oxigenada pues ya al resto del cuerpo a través de la aorta. Ahora hablaremos de los tabiques. En este caso tenemos 2, que son los que nos separan las cavidades. Por un lado tenemos el tabique interatrial, que es el que nos separa del atrio derecho del atrio izquierdo. Y por otro lado tenemos el tabique intraventricular, que es el que me separa los ventrículos, del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Ya por otro lado hablaremos de lo que vendrían siendo los surcos. Por este lado tenemos el surco coronario, que es el que me separa los 2 ventrículos. Tenemos el surco paraconal, que es este, que vendría siendo de la cara izquierda, y por el otro lado tenemos el surco longitudinal, que vendría siendo el subsinusal. Continuando con la explicación, ahora hablaremos sobre la base y el vértice. Como pueden observar, aquí está la base, que la base pues, es la parte que se ubica arriba del corazón, pues la parte superior, que es donde se conectan las grandes arterias, como vendría siendo la arteria aorta y las arterias pulmonares. Por otro lado, pues tenemos el vértice, que es como el lado más puntiagudo y donde termina el corazón. Es así mismo, pues, como lo dice, es el vértice y la punta del lápiz. Por otro lado pues tenemos los bordes, tenemos el borde que es más redondeado, que es el borde craneal, y el borde más aplanado, que es el borde caudal. Y también tenemos que esta vendría siendo la cara auricular, porque aquí podemos observar las aurículas, y por otro lado tenemos la cara atrial. Bueno, continuando con la explicación, hablaremos de los orificios. En el corazón existen 2 orificios, 2 válvulas y 2 válvulas semilunares. Bueno, como podemos observar acá, tenemos el orificio atrioventricular derecho, que este va desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, y está la válvula tricúspide, como podemos observar, 1, 2 y 3. Por otro lado pues tenemos el orificio atrioventricular izquierdo, que este va desde el ventrículo izquierdo, y aquí podemos ver la válvula bicúspide, que tiene 1 y tiene 2. Por otro lado pues tenemos las válvulas, como ya lo había señalado, pero lo volvemos a señalar. En el lado derecho pues tenemos la
tricúspide, que está entre la aurícula y el ventrículo derecho. Por otro lado, pues tenemos la bicúspide, que está en el lado izquierdo, que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Y ya hablando de las válvulas semilunares, en el lado derecho del ventrículo derecho tenemos la válvula semilunar pulmonar, que está entre el ventrículo derecho, como ya lo mencioné, y la arteria pulmonar, que vendría más al fondo. Por otro lado, pues tenemos la válvula semilunar aórtica, que ya se encuentra en el lado izquierdo, en el ventrículo izquierdo, y baja por... Bueno, ahora hablaremos sobre los músculos. Aquí existen los músculos papilares. Aquí, como podemos observar, estos vendrían siendo los músculos papilares donde comienzan las cuerdas tendinosas. Prácticamente esos músculos papilares son proyecciones musculares, como los podemos ver acá, que eso va dentro de los ventrículos, que eso se conecta a las válvulas mediante, pues como podemos observar aquí, son las cuerdas tendinosas. Prácticamente su función es tensar esas cuerdas y así mismo conectar las válvulas con los arterias ventriculares. Bueno, ahora hablaremos sobre las cuerdas tendinosas. Aquí, como podemos observar, pues las cuerdas tendinosas son estructuras fibrosas que conectan los músculos papilares con las valvas de las válvulas. Prácticamente su función es conectar los músculos papilares a las válvulas cardíacas, específicamente a la válvula tricúspide y a la válvula mitral. Ya hablando sobre su ubicación, como podemos observar, pues está dentro del corazón, que estas pues están en el interior de los ventrículos, como podemos observar acá. Este se extiende de los músculos papilares, que están ubicados en las paredes de los ventrículos. Y pues también van hasta los bordes de las válvulas tricúspides, como podemos observar acá. Bueno, ahora hablaremos sobre la diferencia entre una vena y una arteria. En esta vamos a ver 5. Como primera va el flujo sanguíneo. Esa pues es la diferencia como más fundamental que radica en la dirección de hacia dónde se transporta la sangre y respecto al corazón. Por un lado pues tenemos lo que nos son las arterias. Las arterias pues son las encargadas de transportar la sangre desde el corazón hacia todo el resto del cuerpo. Así pues se ramifican los que vendrían siendo vasos más pequeños. En este caso estos vasos se llaman arteriolas. Por otro lado tenemos las venas, que las venas pues ya son las encargadas de transportar la sangre hacia el corazón, o sea, desde todos los tejidos hacia el corazón, así ya formando pues unas uniones más que son vasos más pequeños, que estos vasos se llaman vénulas. Ya como segunda diferencia tenemos como la conformación de la pared y el gruesor, debido a que pues esas soportan diferentes presiones sanguíneas, ya dependiendo de la estructura de las paredes, así que pues, es distinta. Por un lado pues las arterias pues tienen mucho más pared, que es mucho más gruesa y más elástica y musculosa. Esto pues lo que permite soportar más alta presión sanguínea. También pues es la que se encarga de bombear la sangre del corazón para mantener como tal el flujo constante y mantener las pulsaciones. Por otro lado pues tenemos las venas, también pues tienen paredes más delgadas, menos elásticas, la presión sanguínea de estas venas pues es mucho menor. Estas también poseen una capa de músculo, pero es una capa muy fina. Bueno, ya como tercera diferencia tenemos como la presencia de las válvulas. Estas pues se caracterizan estructuralmente, pues son claves porque ya se están relacionadas con la presión y pues con la gravedad. Por un lado tenemos las arterias, que generalmente no tienen válvulas, excepto las semilunares, que son las salidas del corazón, que vendría siendo la aórtica y la pulmonar, que más tarde la vamos a señalar. Esta pues por la alta presión sanguínea es suficiente para empujar la sangre hacia una sola dirección. Por otro lado tenemos la de las venas, que esta pues frecuentemente posee las válvulas unidireccionales, especialmente pues estas vendrían estando en las extremidades inferiores. Por otro lado pues tenemos que están las válvulas que impiden el proceso de la sangre, que también pues la baja presión y la fuerza de la gravedad que está asegurando que la sangre fluya hacia el corazón. Y bueno, ya como cuarta diferencia tenemos el contenido de oxígeno y así el que le va a dar el color a la sangre. Por lo general pues la oxigenación se determina el color de la sangre, aunque hay excepciones importantes como la circulación pulmonar. Bueno, ya hablando sobre las arterias, pues las arterias en la circulación sistemática, la que va hacia todo el cuerpo, esa es la que transporta una sangre que viene muy rica en oxígeno, es como vendría siendo sangre oxigenada, la cual pues es un tipo de rojo mucho más brillante. Y ya pues la excepción que es la arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre pobre en oxígeno, la sangre desoxigenada a los pulmones. Bueno, ya por otro lado, hablando de la vena, la diferencia de la vena es la circulación sistemática, pues esa transporta sangre muy pobre en oxígeno, como ya le dije, sangre desoxigenada, y muy rica en dióxido de carbono, lo cual pues le hace color más como un rojo oscuro, un rojo como amorado, algo así. Y pues a menudo pues se representan como azules en los diagramas, como vendría siendo más adelante, va a aplicar la circulación pulmonar y pues ahí se miran un poquito más azules. Ya como quinta y última diferencia pues tenemos la localización. Pues esa es la forma en la que se distribuyen por todo el cuerpo las venas y las arterias. Por un lado pues las arterias generalmente pues se localizan más profundas en el cuerpo, pues así para esa esté protegida por los músculos y los huesos. Por otro lado pues tenemos las venas, que ya pues muchas venas son más superficiales, más visibles bajo la piel, como se puede observar como las del dorso de la mano. Bueno, pues ya hablando sobre las características anatómicas que tienen las venas y las arterias, pues hacen las túnicas, con las capas. Pues la vena pues son las estructuras no muy similares a las arterias, pero presentan una especie de diferencias que son claves para identificarlas. Pues en las venas pues están compuestas por tres capas diferentes,
que pues esta vendría siendo la túnica íntima, que pues esa es la capa más interna, esa es la que está como en contacto con la sangre, pues está con pues, un endotelio, y pues su función radica en que esa es la que facilita el flujo sanguíneo y pues previene la formación de coágulos en la sangre. Por otro lado pues tenemos la túnica media. La túnica media pues es la capa intermedia, que está compuesto principalmente por músculo liso y tejido conectivo. Eso es una capa mucho más delgada en comparación a las arterias, pues sencillamente por la presión. Por otro lado pues tenemos la función que es la que permite la regulación del diámetro de la vena, aunque en menor medida que la de las arterias, pues ya que las arterias tienen mucho mayor presión. Por otro lado tenemos la túnica adventicia, que es la capa más externa, que es la que mira como la que me proporciona el soporte y la estructura. Esa pues como ven está compuesta también por tejido conectivo, y su función pues radica es que esa proporciona soporte, este es el anclaje a las venas en su posición dentro del cuerpo. Y ya pues por otro lado, hablando de las capas de las arterias, al igual que las venas, pues estas están compuestas por 3 capas principales o 3 túnicas principales, pero pues ya me representan una diferencia en su estructura y su funcionamiento, pues como te lo había dado, debido a la presión, que estas operan con una presión más alta. Bueno, ya hablándole un poquito sobre las túnicas, hablamos sobre la túnica íntima, que esta pues es la túnica más interna, que esta está compuesta por qué? Por tejido endotelial, es similar a la de las venas, pero pues como te lo dije, estas son un poquito más gruesas y un poquito más elásticas, pues ya porque manejan mayor presión. Y que ya pues con su función igualmente esa facilita el flujo sanguíneo y pues proviene la conversión de esos coágulos en la sangre. Ya por la segunda túnica, que vendría siendo la túnica media o la túnica intermedia. Esta pues es una capa más interna pues entre la túnica adventicia y la túnica pues esta pues principalmente está compuesta por músculo liso y tejido conectivo. Esta pues es mucho más gruesa que las venas, pues está compuesta por dicho músculo liso y dichas fibras elásticas, pues ya es lo que permite que las arterias soporten la presión alta de la sangre, y su función prácticamente es la que permite regular el diámetro de la arteria como en la vena, lo que pues, es esencial para el control de la presión arterial y el flujo sanguíneo pues que funcione correctamente. Por otro lado pues ya tenemos la última túnica, que sería la túnica adventicia, que es la capa más externa, es la que pues, proporciona como un soporte, está compuesta de tejido conectivo, y su función pues como te lo dije es proporcionar soporte, estructura y anclaje a las arterias en la posición del cuerpo para que todo funcione como debe. Bueno, ahora vamos a definir qué es sístole y qué es diástole. Por un lado, pues la sístole es como la función de contracción y la expulsión de la sangre. Como ya lo dije, está la fase de contracción del corazón, donde pues los ventrículos se contraen para bombear la sangre hacia las arterias, donde pues es expulsada lo que vendría siendo la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y ya hablando normal como la función sobre esta, prácticamente su función es asegurar que la sangre rica en oxígeno llegue a todo el cuerpo y que toda la sangre desoxigenada sea llevada otra vez a los pulmones para pues así vuelva a haber todo el intercambio gaseoso. Ya por otro lado pues tenemos la diástole, que la diástole pues prácticamente es la regulación y el llenado de la sangre. Pues esta fase se le llama como fase de relajación del corazón, ahí es donde los ventrículos se relajan, se llena de sangre, y la sangre que regresa desde las venas. Prácticamente su función es que permite que el corazón recargue la sangre antes de la próxima contracción, y pues así volver a hacer todo el proceso de sístole y diástole. Bueno, ahora hablaremos sobre la circulación pulmonar o la circulación menor. Bueno, para definir esto, pues la circulación menor, o también conocido como la circulación pulmonar, pues esta es como la parte fundamental del sistema circulatorio. En los animales, pues, prácticamente su función principal es el intercambio de gases, así pues permitiendo que la sangre oxigenada pues sea otra vez transformada a lo que vendría siendo la sangre oxigenada. Entonces, ¿dónde se transforma esta sangre? Pues en los pulmones, para que vuelva a salir oxigenada. Ya hablando sobre un poquito sobre lo que vendría siendo el recorrido de la circulación pulmonar, esta me dice que prácticamente pues, la sangre desoxigenada proviene de los arterios del cuerpo, pues esta llega desde la aurícula derecha del corazón y prácticamente pues desde ese punto pues pasa al ventrículo derecho a través pues, de la válvula tricúspide, pues como yo expliqué anteriormente cuál era la válvula tricúspide y la señalé. Bueno, por otro lado pues tenemos ya que en el ventrículo derecho bombea la sangre hacia la arteria pulmonar, esto por el medio de la válvula semilunar pulmonar, que yo también la señalé en el video anterior, pues ya que esta pues se divide en 2 ramas, que vendría siendo la derecha y la izquierda. ¿Esta para qué? Para así llevar la sangre hacia los pulmones y así sucesivamente. Por otro lado pues tenemos la válvula pulmonar, que esta es la que regula todo el flujo y salía pues lo que viene siendo desde el ventrículo derecho para pues así seguir con el recorrido de la sangre y el recorrido de eso. Por otro lado pues tenemos que en los pulmones pues la sangre fluye a través de los capilares alveolares, donde se produce pues, el intercambio de gases, donde ingresa el oxígeno, este ingresa en forma de sangre, y el dióxido de carbono pues es eliminado porque nosotros no lo necesitamos, porque ya vamos en la función de la oxigenación. Ya siguiendo con el recorrido, pues dice que la sangre ya oxigenada es transportada de regreso al corazón pues a través de las venas pulmonares, que son las encargadas de transportar esta sangre oxigenada. Pues ya esta desemboca en la aurícula izquierda. Ya desde esta aurícula izquierda sigue que pues, la sangre pasa al ventrículo izquierdo pues a través de una válvula bicúspide, como su mismo nombre lo dice, que tiene dos, que es bicúspide. Pues ya aquí es donde se bombea a la aorta, pues esta vendría siendo la aorta ascendente y la descendente. ¿Por qué? Pues porque la válvula semilunar aórtica es donde inicia la circulación sistemática, y pues así vuelve otra vez todo el recorrido de la circulación.
Bueno, ahora hablaremos sobre la circulación general o circulación sistemática. Pues la circulación sistemática es como la circulación sanguínea que se encarga de llevar toda la sangre oxigenada desde el corazón a todos los tejidos del cuerpo, esto incluyendo los pulmones. Prácticamente pues este proceso es fundamental para pues asegurar que todos los órganos y pues todos los tejidos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para que su funcionamiento sea el adecuado y no hayan fallas en el sistema. Y ya hablando como un poquito más sobre funcionamiento y proceso y todo eso, pues tenemos que el origen de la circulación, pues la circulación sistemática comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, donde la sangre oxigenada pues es bombeada hacia la aorta. Esta arteria pues es la principal que distribuye la sangre hacia como todo el organismo, y para que cada tejido, órgano, pues llegue la sangre suficiente y con los nutrientes suficientes para el funcionamiento correcto de este.